Cuando nazco con desnutrición severa en 3er grado. Ok. O sea que estaba desahuciado. El doctor O sea, estabas luchando por tu vida. estaba luchando por mi vida e incluso ya no había supuestamente esperanza porque cuando yo nazco, en vez de que a mi papá le entreguen a su hijo, le entregan la noticia de decirle, ¿sabe qué? No pague nada, no fue nada del parto, más bien vaya y consiga un cajón para su hijo porque de hoy un día va mamá a buscarme, iba súper mal, Intoxicada, pues. intoxicadísima. Y le dice a mi abuela, ¿sabe qué? Préstame el niño que lo voy a llevar a pasear al parque. Y mi abuelo, pues es que ¿quién va a pasear a un niño a la 1 de la mañana al parque? Sí. No, nadie. Investigan y se dan cuenta que me iban a vender a unos gringos. Yo ya quería ahora sí acabar con mi vida, pero yo no lo iba a hacer colgándome. Yo decía, yo no me voy a colgar. Mi casa es de 3 pisos. Bueno, la casa de mis papás. Me subí al último piso, agarro mi celular y le marco a esta persona con la que ya había tenido pues mi romance supuestamente. No me contesta, entonces digo, ¿sabes qué? Ya estuvo. Me senté en la mera orillita de la barda, vi hacia abajo, quise agarrar valor y cuando de verdad ya estuve así para aventarme, suena el celular. Y yo pensando que era ella, contesto y era el pastor Martín. La frase que yo dije, el decir, sin mí la alabanza no es lo mismo. Wow. No hubiera querido, hermano. ¿Sabe cuánto tiempo estuve en disciplina? 2 años en disciplina. Esa profecía la dio el hermano Carlos Silva. Carlos Silva, ok. Carlos Silva profetizó ese bebé que ya viene en camino. Y sí, acertó. El Señor le habló bastante bien. Y ahorita mi bebé ya viene en camino. Después. Santo, santo por siempre. Ahí está. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Una vez más, pues estamos aquí transmitiendo, grabando. Mi nombre es Jonathan del Villar y me acompaña pues un amigo, un ministro de alabanza, que me da mucho gusto tenerlo aquí, mi hermano Ángel. Hermano Ángel, ¿cómo estás? Preséntate a los hermanitos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ángel Reyes y sí, soy el ministro de alabanza de la iglesia Casa de mi Padre, donde ahorita nos Amén. estamos congregando. Y pues sí, un gusto conocerlos para poder presentar mi testimonio y darle la gloria a Dios a través de ello. Amén. Y pues vamos a platicar un ratito aquí con mi amigo Ángel. Pues de su testimonio, cómo Dios ha cambiado su vida y pues vamos a comenzar, hermanito. Amén. Cuéntanos cómo inicia tu testimonio, cómo empieza tu caminar. Bueno, pues pues me voy a remontar a tiempos pues muy lejanos, diría yo. Todo comienza, pues, se podría decir que el día de mi nacimiento, porque Amén. desde ahí se pudo ver la mano de Dios obrando. Realmente, bueno, yo nací un 23 de octubre del año 2003 y curiosamente venía con desnutrición severa. Bueno, no curiosamente, sí había el porqué de eso. Cuando mi mamá se da cuenta pues de mi, ¿cómo se le podría decir? Como que ya venía pues Del en problema, camino. del problema. Sí, del problema. No estaban casados con mi papá ni para nada. Fue cosa de una noche, fue cosa de una Ok. fiesta. Y Como tus papás te detuvieron. sí, fue cosa de una fiesta, tal cual. Ok. Mi mamá tenía 15 años, literal, pues era una niña. Una Mi niña, papá ¿verdad? sí estaba ya más grande, ya tenía sus 20, yo creo más de 20. Ok. Entonces, cuando mi mamá se da cuenta, es como que se le arruina la vida, ¿no? Sí, pues una niña. Sí, entonces ella empieza como a consumir, bueno, ya en sí ya lo hacía, empieza a consumir drogas, empieza a tomar alcohol, empieza a hacer cualquier tipo de cosa que atentara en contra de la vida Del del ser que embarazo. tenía dentro de ella. Lo empieza a hacer. De hecho, le comentaba en pláticas ya después, hace unos días. Llegó a hacer cosas muy descabelladas como caminar por la orilla de una barda, así tal cual como si estuviera como en un trapecio. Muchas cosas. Con la intención de Con la caerse, ¿o qué? intención de caerse y de perder el bebé. Pero pues no contaba con que la gracia del Señor ya estaba cubriendo Amén. ese pequeño que venía en el vientre de ella. Cuando nazco con desnutrición severa en 3er grado. Ok. O sea que estaba desahuciado. El doctor
O sea, estabas luchando por tu vida. Estaba luchando por mi vida e incluso ya no había supuestamente esperanza porque cuando yo nazco, en vez de que a mi papá le entreguen a su hijo, le entregan la noticia de decirle, ¿sabe qué? No pague nada, no fue nada del parto, más bien vaya y consiga un cajón para su hijo porque de hoy no pasa. O sea, tu papá sí se hizo cargo, pues, de ti. Se hizo cargo mi papá desde que mi papá supo que yo venía en camino, él dejó su vida pues es que él era cholo de Era cholo. Tijuana, él era cholo de Tijuana. Entonces dejó su vida, para hacerse cargo de mí. O sea, él sí te quería, Él pues. sí me quería, él sí me quería. Ok. Él hablaba mucho con mi mamá para que no, hiciera cosas No de ese abortara, pues. tipo, no, Ujú. ajá, no atentara pues contra la vida de mí. Y pues pasa de que, pues así, ¿no? Le dice el doctor, ¿sabe qué? No es nada, se lo vamos a dejar gratis, pero mejor consiga un cajón para su hijo porque de mañana no pasa. De Ok. mañana no pasa. Entonces, fíjese, curiosamente, ahí mi papá es como que tiene el primer encuentro con Dios, así como que a medias. No es como directo, pero en ese momento mi papá me cuenta que él creía en la muerte. Ok. Él estaba en este culto de la muerte y rendía culto a la muerte y todo eso, pero dice que por un momento se le vino a la mente, volteó al cielo y dijo, Señor, por primera vez en toda su vida clamó al Señor y le dijo, Señor, si es tu voluntad, si ese niño va a hacer algo en este mundo, en esta tierra, algo importante, déjalo. Si no, duele mucho, pero llévatelo. Llévatelo. Entonces mi papá Wow. me entregó en las manos del Señor, tal cual, y pues el Señor hizo su milagro. El Señor hizo su milagro, pasa el tiempo y pues yo voy recuperándome poco a poco. El niño que decían que no iba a pasar de un día, este, ¿Naciste prematuro nací, o creo naciste bien de... que, no estoy seguro, creo que sí Di, nací bro, bien. no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no tengo las fotos ya, no se crea. No, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien si me lo platicó mi papá, pero sí, pasan los meses y pues sí estoy con mi mamá. A final de cuentas, pues se podría decir que me quiso, pero pues nada bien, ¿no? Porque a las 3 meses de nacido, eh, fueron a verme, a visitarme porque pues mi mamá ya tenía ciertos problemas legales por eso. Ya me quería quitar el DIF, o sea, a mi mamá le querían quitar, me querían quitar pues a mí, de Ok. mi mamá, el DIF. La patria potestad, La pues, de patria ti. potestad hacia el gobierno, pero mi papá se da cuenta, entonces o sea, mi papá me seguía frecuentando y le daba dinero a mi mamá para que, Sí. pues todo lo que yo necesitaba, pero mi mamá se lo gastaba en droga. Y tú, Entonces, pues, no. no, pues yo no, en los 3 meses que yo estuve con ella, desde que nací no me había bañado. Por eso ahorita no me gusta bañar. No, no es cierto. No, Pero ella te daba pecho. no me daba pecho porque ella decía que se le iban a colgar. Ok. Ella iba pues a estar mal de Así a salud. su cuerpo se Se iba. iba a deteriorar su cuerpo, Ajá. supuestamente por eso. Entonces no me daba pecho. Pura fórmula y cuando bien me iba, si no, dice mi papá que de repente hasta Maruchan me daba y estaba pequeño, 3 meses, imagínense. Sí. Y por eso ahorita me encanta la Sí, Maruchan, de hecho está también. bien buena, bro. Está muy buena. Imagínense si no, cómo Sí. crecí bien, bien reportado. No, sí, y pues pasa esto, mi papá pelea la patria potestad y por ende mi mamá nunca se presentó a pelearla, entonces mi papá la ganó en automático. O sea, como que tu mamá dijo, sí, pues Sí, llévatelo. pues llévatelo, no pasa nada. O sea, me hicieron 3 citatorios a mi mamá para que se presentara a corte y en ninguno de los 3 se presentó, entonces pues en una fue mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Dame ese niño, está muy mal. Llévatelo, toma. Se lo dio, y sí, mi papá me llevó con él. No del todo, porque mi papá tenía 2 trabajos en ese tiempo. Entonces mi papá pues no alcanzaba a cuidarme y me dejó con mi abuela. ¿Todo eso fue en Tijuana, bro? ¿O Todo eso fue en Tijuana. en Tijuana? Todo eso fue en Ok. Tijuana antes de los 3 años, porque a los 3 años yo me vine a Zamora. Ok. Pero bueno, seguimos ahí porque un tiempo después va mi mamá a buscarme. Era como la 1 de la mañana. Y mi abuela todavía estaba despierta porque ella vendía cena ahí en Tijuana. Ok. Ella vendía cena en Tijuana y cerraba muy tarde. Entonces para eso yo tenía como 2 años. Y un día va mi mamá a buscarme, iba súper mal, Intoxicada, pues. intoxicadísima. Y le dice a mi abuela, ¿sabe qué? Préstame el niño que lo voy a llevar a pasear al parque. Y mi abuelo, pues es que ¿quién va a pasear a un niño a la 1 de la mañana al parque? No, Sí. nadie.
Investigan y se dan cuenta que me iban a vender a unos gringos. ¿O te va a vender tu Sí, me iba mamá? a vender a unos gringos. Órale. ¿Con qué fin? No sé, pero ahorita pues como está toda esta situación de todas esas Sí, redes que se sí, ven, de todo lo que se ha descubierto digo yo, últimamente. el Señor de verdad de dónde me Te libró cuidó, sí. desde muy pequeño. Entonces mi papá al ver este riesgo de que mi mamá estaba así como que sobre de mí para poder hacer esto, me manda, mi abuelita para ese entonces ya se iba a venir para Zamora. Entonces mi papá saca un documento firmado por él para que mi abuelita me pueda traer para Zamora. Y ahí yo a los 3 años de edad llego para acá, para Zamora, y empiezo a vivir, pues es que quedó como al mero pie el zapato, se podría decir, porque cuando yo llego aquí a Zamora, pues llego a mis 3 años de edad y empiezo el jardín de niños aquí. Entonces todo mi estudio lo tuve aquí. Cuando llego, empiezo a hacerme pues de amiguillos, ¿no? Como pues Sí. en la calle y así. Y se podría decir que tuve una infancia pues bastante bien, dentro de lo que cabe y ¿En dentro lo de lo que... material o qué? Lo material pues sí, sí, mi abuela y mi abuelo se hicieron cargo de mí, todos mis estudios, en lo que llegaba mi papá a Vestido, Zamora, comida, todo, todo, techo. todo, todo. Y por eso pues la verdad sí estoy muy agradecido con mis abuelos. En ese aspecto, mi abuelo ya murió, tiene como algunos 5 años que Tu murió. abuelita es la que conozco, ¿ah? Mi abuelita es la que conoce, la Ok. que va a la iglesia. Entonces, pues nada, empiezo como un niño normal, pero empiezo a agarrar calle ya después. Y Se es ahí empezó a donde llamar, andabas de vago. andaba de vago porque, bueno, todo, pues como todo, ¿no? Todo niño salía en las tardes a la calle y todo. Pero a la edad de 10 años yo conozco juntas más grandes que yo. Sí, sí, sí. A 2 cuadras de la casa de mi abuela hay una cancha de básquetbol. Ok. Y ahí se juntaba pura malandrada. Y yo no era como que andaba con los meros malandros, pero andaba con los morrillos que andaban ahí. Y pues a los 10 años yo empecé a fumar. Ah, empezaste a Sí, fumar. todo eso. Bueno, dentro de eso me estoy brincando en sí una parte que sí es muy importante, viera. Cuando llega mi papá a Zamora, Ok. él se quiere estabilizar aquí en Zamora y empieza a estabilizarse y todo, pero él empieza a buscar cómo llenar el vacío que él tenía en su corazón de pues, compartir su vida con alguna persona o así. Ok. Y cuando él llega a Zamora, yo no me voy a vivir directamente con él, yo sigo con mi abuela, nada más que pues él me iba a visitar de repente y así. Pero él en busca de llenar el vacío que él tenía, era como que andaba con muchas mujeres. Ok. No era como que, ¿cómo le puedo explicar? Pues sí, buscaba ese vacío, pues, Ajá, y sí, no era nada formal no con era nadie. nada. Bueno, es que se podría decir que sí era formal porque con O algunas sea, él llegaba, quería, él quería llegaba a algo vivir, formal, pero ajá, no. pero no se podía porque ahí le va la situación. Yo conocí a varias mujeres con las que él estuvo Ajá. y todas me trataban mal. Ah, caray. Y esa era la cuestión. Y aquí quiero entrar a un punto bien importante que yo siento que sí hizo Bueno mucho mencionarlo. auge en mi vida. Fue una mujer con la que mi papá estuvo antes de estar con, mi, con la actual pareja con la que está ahorita. Ya quiero platicar también de eso. Ok. Este, fue una persona que la verdad sí influyó mucho en mi vida en el aspecto de que me hizo bastante mal. Porque, bueno, primeramente, yo en sí nunca me crié casi con mi papá. O sea, Con tus yo era como abuelos. que, con mis abuelos, ajá. Y yo como que veía a mi papá y era como que me daba vergüenza hablarle o pedirle incluso dinero. Mi abuelita me decía, corre, pide dinero. Porque pues yo le pedía a mi abuelita, pero mi abuelita cosía, hasta la fecha cosía. Y mi abuelo trabajaba en el DIF, pero no ganaba mucho. O sea, le digo, vivía bien, pero pues era como que no había para lujos tampoco. Ajá. Entonces mi abuelita me decía, A tu papá aprovecha. aprovecha, dile a tu papá que te dé para, no sé, unos tenis, ropa, yo qué sé. Y me daba vergüenza, yo nunca, y lo puedo decir aquí abiertamente, yo nunca le he pedido un peso a mi papá, porque me da vergüenza y hasta la Sí, fecha. pero pues es que sí se entiende, ¿no? O sea, sí era tu papá, pero a lo mejor te quedaste con tus abuelos y pues sí Ujú. era como en parte desconocido, porque no sé si todos los 3 años te acordabas de tu Es que esa es la papá, cuestión, porque él llegó como cuando yo tenía 4 años, y sí, pues obviamente todavía tengo como recuerdos de cuando estaba en Tijuana, y así, muy líquidos, pero pues sí me acordaba de mi papá. Mucha gente también me dice que, como lo de mi mamá, Ujú. porque hay mucha gente que me dice, no, es que cuando yo cuento mi testimonio o así, me dicen, es que tú eres como que le tienes rencor a tu mamá todavía. De ella sí no me acuerdo.
De ella sí no me No acuerdo. No recuerdas. tengo ningún recuerdo, la verdad. Así como que yo puedo decir, no. Y por eso mucha gente me dice, es que tú le tienes rencor a tu mamá o tienes que perdonar a tu mamá, pero en realidad No te es como acuerdas. si yo llegara con usted, si fuera un completo desconocido y le dijera a usted, ¿me perdonas? Y usted va a decir, pues, ¿de ¿De qué? qué? ¿Qué ¿De me qué? hiciste? ¿Y por qué? Porque no Así te tal acuerdas, cual. pues, No, o yo sea, no me no. acuerdo, yo no me acuerdo. Todo lo que yo sé y lo que le acabo de platicar, le acabo de comentar, es por el documento que le dije que iba a traer, pero no pude traer. Está bien. Donde está todo redactado, Un todo, expediente ajá, de cuando perdió la patria potestad. literal está todo. El uso de drogas, prostitución, todo eso, cuando yo estaba gestándome en su vientre. Entonces es como que mucha gente me dice eso, tienes que perdonar a tu mamá, pero ¿qué le voy a perdonar si no me acuerdo Sí, que me haya hecho algo malo? Entonces yo de quien sí tenía más recuerdo era de mi papá, le ok. digo, y pues sí por eso mantenía como que un vínculo ahí, pero muy separado. Entonces mi papá por querer recuperar ese vínculo, una vez se junta con una persona que tenía 3 hijos, Ok. Y te y me dice, dice, ¿sabes vente, qué? Vente, vamos a hacer la vamos a familia. hacer la familia feliz. Y yo por un momento, o sea, yo me sentí bien porque Sí. yo de antemano desde pequeño yo sabía que mi mamá y mi papá no eran mi mamá y mi papá, eran mis abuelos. Ajá. Yo no tenía a mis papás juntos y yo lo supe, o sea, yo pues tampoco era, no sé, como que no pensaba bien. Claro que sabía lo que estaba pasando y yo soñaba, ese era mi sueño, ese era mi anhelo, una familia Sí, bro. junta, Sí. mamá, papá. Y cuando a mí me dice mi papá eso, digo yo, wow, ¿no? Eso es una bendición para mí. Yo en ese momento lo pensé como que, pues, qué Es chido. lo que quiero, es lo que Es lo que busco. quiero, ajá. Es cuando llego Y yo con allá, hermanos. con hermanas y todo. Cuando llego yo a la familia esa, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque era como el extraño, ¿no? Era como el raro. Y a mí me dolía mucho porque dentro de que mi papá también tenía ese anhelo de formar la familia feliz, dentro de cuidar el aspecto de la otra persona, o sea, dentro del aspecto de cuidar la relación con otra persona que él mantenía, pues, Sí, sí, sí. descuidaba bastante de mí y no es como que, pues, necesito cuidado, no. Pero pues era un niño de 7 años, Sí. ¿sí me entiendes? Entonces crecí mucho tiempo sin mi papá, entonces yo deseaba mucho a mi papá. Pero mi papá, por cuestiones de que, pues, quedar bien con esa persona, veía más por sus hijos, veía más por ella, y a mí como que era como que me tenían en un rincón. Y recuerdo mucho, que el más grande de ellos, eran tres, eran 2 niños y una niña. No, sí, bueno, eran 2 niños y una niña, pero era un niño más grande que yo, era la niña de mi edad y otro niño más pequeño que yo. Entonces el más grande me decía, te voy a quitar a tu papá. Y porque es que pues ellos tampoco, o sea, no Sí. los culpo, crecieron Sí, sin papá. sí, me imagino que ellos también querían una Sí, familia. ellos también querían una familia y dentro de eso, ¿Y qué le decías, bro? Yo a tu mamá. no, es que la señora me odiaba, mira, la señora me odiaba, ahí voy para allá. Este chavo me decía, te voy a quitar a tu papá, va a ser mi papá y a mí me va a querer más y yo me agüitaba, yo lloraba, ¿sabes? Porque yo decía, es que me lo van a volver a quitar otra vez, Sí, ¿cómo? pues tienes 7 Sí, años. tenía 7 años, entonces todo toma fuerza cuando veo que mi papá, para mí a los 7 años era un sueño ir al trabajo de mi papá. Yo decía, yo quiero ir al trabajo de mi papá, yo quiero ver qué es lo que hace. Yo antes solía pensar que mi papá era el patrón de su trabajo. Ah, Entonces yo ok. decía, yo quiero ir con mi papá, A ver quiero cómo ver qué los es todo lo manda. que hace, sí. Y todo que este chavo me decía, toma fuerza cuando empieza a llevarlos a ellos a su trabajo. Y a mí me dejaba en la casa. Entonces Y yo sentía muy feo porque yo decía, sí, y pues yo llegaba y le sí. decía a mi papá, cuando él llegaba, yo le decía, papá, ¿cuándo me vas a llevar a mí a tu trabajo? Ya luego. Y al día siguiente se llevaba a uno, y luego al día siguiente se llevaba a otro. A uno y a otro, a uno y a otro. Y por lo regular se los llevaba los sábados. Una semana uno, una semana otro, una semana uno, una semana otro. Y a mí nunca me llevaba. Y entonces yo me sentía mal porque yo decía, pues qué gacho mi jefe, ¿no? Y tomaba fuerza Falto yo, sí. lo que este niño me decía porque decía, Sí me te lo voy está a quitar a tu quitando. papá Y y decía, va a ¿sí me ser lo mi está papá. quitando o qué? Y luego entro a la parte donde le digo que esta señora no me quería para nada porque, perdón, ponía a sus hijos, a sus 2 hijos, al más chico y al más grande, que era más grande que yo y el otro era un poco más pequeño, a que me golpearan, supuestamente con la excusa de que me tenía que aprender a defender.
con la excusa de que me tenía que aprender a defender. Y el más grande, yo no le estoy hablando de que era un niño, ya estaba viejo. Tenía yo 7 años y él tenía como 12, 13 años. ¿Y tu papá no se daba cuenta de eso? No, y pobrecito de mí que yo le dijera porque así me iba con la señora. Sí, y o sea, y mi papá enceguecido por todo esto, llegó a ver como indicios de que, porque esto no es todo, o sea, había golpes de parte de las señoras y a mí. Hubo una vez eso sí, siempre se me va a acordar y ya lo usamos hasta como carrilla con mis papás. Eh, Uno de sus hijos echó una piedra al retrete. Entonces el retrete se Sí, tapó sí. y nos formaron a todos. A ver, nos formaron. ¿Quién echó la piedra? Y nos estaban regañando a todos. Y yo lo que no quería era que nos siguieran regañando. Entonces dice la señora, el que me diga que haya sido, los voy a dejar de regañar, pero tampoco le voy a hacer nada. Yo nomás quiero saber quién fue. Y pues ahí va el menso, ¿no? Para que ya no nos regañen. No, Sus, pues fui yo. sus órdenes. No hubiera querido. Fue, agarró quitó un palo de una escoba y me empezó a dar en la espalda. Me empezó a dar en la espalda y yo dije, dijo que no nos iba a hacer nada. No, y no ¿Y estaba obstante, tu papá ahí o no no? estaba mi papá. No obstante, la señora me agarra de la mano, me lleva al retrete y así todo hecho, me hace meter la mano a sacar la piedra. Y esto mientras me estaba golpeando en la espalda. Eso te marcó. Todo eso me marcó. Eso y como le comento, es cosa que no me gusta contar mucho, la verdad. No, pero creo que es importante, porque yo sé que hay gente que, que nos ve y que ha pasado eso, o que está pasando eso, o que ellos son los que están haciendo eso. Y a veces es vergonzoso, pero de ahí Dios nos saca. De ahí Dios tiene misericordia, pues, aún de nosotros, porque, bueno, quiero saber más de la historia, porque me intriga saber Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va. cómo tu papá se dio cuenta o cómo saliste de Sí, ahí. fue curioso porque, bueno, de hecho esa fue la última vez que yo recuerdo. Antes de eso, sus niños se llenaron de piojos, los hijos de ella. Y yo tenía mi pelo bien bonito de melenita y yo lo sé porque he visto fotos. La señora me echó la culpa a mí de que yo era el piojoso y me rapó. Y eso fue como un boom para mi abuelita porque mi abuelita, mi mami sí que me cuidaba mi pelo. Entonces, le cayó súper mal eso y fue como que empezó a ver, hey, ¿qué está pasando? Y en una de esas fue cuando le digo, la última vez pasó esto del baño y mi papá fue que vio las marcas que yo traía. En la espalda. Mi abuelita, perdón. Ah, tu abuelita. Mi abuelita fue la que vio. Entonces dijo, hey, ese niño, pues, ¿qué Está, está pasando con él? Ya de ahí ya no recuerdo muy bien lo que pasó. Lo que sé es que pues mi papá se separó de la señora y pues yo volví a vivir con mi abuela. Mi papá volvió a vivir solo, separado. La vida de mi papá, la verdad, siempre me dio como un poco para abajo. Porque aunque yo era niño, yo sabía que la soledad que mi papá estaba viviendo. Oye, Ángel, y luego, pues dices que tu papá vivió con muchas personas. Ujú. No sé con cuántas viviste tú, como Yo tratando de. oficialmente nada más viví con ella. Ok. Y tú a tu edad entendías, Ángel, o sea, como que tu papá. O sea, dices que como que te daba para abajo. Sí, Pero sí entendías que a lo mejor tu papá estaba como que buscando formar la sí, yo no familia. entendía. A pesar de que yo estaba pequeño, le digo yo, a veces que iba a visitarlo a las casas de renta donde él estaba, y lo único que él tenía era un colchón así en el piso, unas cajas de huevo para su ropa y una grabadora. Y todo lo demás solo así vacío. Y yo le decía a mi papá que por qué no me llevaba a vivir con él, pero era como que no quería contagiarme la soledad que él tenía o la falta de una familia que él tenía. A mí, yo así lo veo. Yo eso nunca lo he platicado con mi papá. De hecho, si ve esto, va a ser como que se va a dar cuenta de que yo todo lo que él vivía, todo lo que yo lo llegué a ver llorar. Ok. Había noches que yo me quedaba con él y yo lo llegué a ver llorar en la madrugada. Sí, bro. Sí te Y entiendo porque pues me ha pasado con mis niños. O sea, yo pues, mi niño, el más grande, cuando estaba pequeñito, que veía a mi esposa triste, entendía él que estaba triste.
y se acercaba y le decía que si estaba bien, la acariciaba. O sea, Sí, 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 sí. sí, sí entienden. Y pues yo imagino que a esa edad, aunque eres un niño, pues te das cuenta que tu papá Sí, no está claro. bien y tú lo quieres ver como, mi superhéroe, Sí, 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 y sí. a lo mejor, imagino que lo veas como decaído, ¿no? Triste a tu Sí, papá. lo veía triste y le digo, el ambiente en el que él estaba era como, pues era un tanto hostil, porque, pues le digo, muy pocas cosas, casi siempre oscuras. Hubo un tiempo que sí me fui a vivir con él, pero no me hallé mucho, porque pues él siempre estaba afuera trabajando y pues yo volví otra vez con mi abuela. Entonces ahí ya salto esta parte, donde a los 10 años empiezo a agarrar calle, le digo, empiezo a juntarme con los malandros de la cancha y todo eso, Con los populares. con los populares. Para esto yo ya había pasado por mi mente, este, como el suicidio, no sé si lo puedo decir así. Sí, ahí lo editamos. Ahí lo editamos, ahí le ponemos un pi. Eh, Ya había contemplado el suicidio a los 10 años yo, o sea, porque porque bueno, antes de pensar en el suicidio, pues te da depresión, te da tristeza. ¿Te dio sí, depresión? sí, ¿La hubo un razón era tu tiempo, papá o qué? pues sí, un tanto mi papá y pues todo lo que yo veía. Es que mire, a pesar de que mis abuelos estaban conmigo, no estaban a la vez, porque pues ya estaban grandes, ya está grande mi abuela también ahorita, todavía está viva, gracias a Dios, pero era como que llegaba a cierta hora de la tarde y ellos se acostaban a dormir, entonces yo me quedaba solo en la casa y yo decía, pues Vámonos, para afuera. vámonos, porque no había otra, si yo me quedaba en la casa me ponía mal, me ponía a llorar, me cuestionaba el por qué mi vida había sido así. El por qué mi vida con mis papás separados, el por qué mi vida No tenías familia, no tener papá, mamá. mi familia propia, pues, no tener mi familia propia, y fue como que lo que decía, entonces, ¿para qué? O sea, que yo sí llegué a preguntármelo y a la edad perdón, a la edad de 10 años, ¿para qué vivo? O sea, o qué es lo que yo tengo que hacer, o no había quien me instruyera realmente porque mi abuelita todo el día se la pasaba metida en su costura. Sí. Y mi abuelito, le digo, todo el día en el trabajo y cuando llegaban ellos pues comían y se dormían. Es que en cierta parte también, Ángel, aunque tu papá tenía ese vacío, pues tú también tenías un vacío, Sí, bro. y era como una cadena O sea, tú prácticamente. buscabas, una familia, Ujú. aceptación, y era como un hueco que Sí, tenías. sí, sí, sí. Y lo intentaste llenar y salió mal, va, con la familia Exactamente. y te vas a la calle y Me voy dices, a la calle y "Ah, encuentro eh, la pandilla loca y sí, fue a lo como... mejor no, y no era no era eso lo que tenía el vacío, pero era como un sustituto No, falso. incluso quién sabe, porque había amigos que realmente yo los sentía tan amigos que en un Eh, abrazo te decían, ¿sabes qué? Eres como mi hermano, el hermano que nunca tuve. Y yo decía, qué chido. Yo nunca he tenido hermanos y sí, pues siento muy chido que me digan que pues, soy su hermano. sí, bro, sí, sí, ¿Sí sí. me entiende? Y yo comencé a frecuentar estas personas que eran más grandes que yo, incluso por 2, 3, 4 años, pero me veían y apostaban, o sea, apostaban por mí porque realmente eh, a mí me empezó a gustar la cantada desde los 7 años. Y yo el primer género que escuché fue la bachata. La bachata. Sí, A porque Romero, ¿a quién? ¿Cómo se llama? a Romeo, A Aventura, antes era el grupo era Aventura. Aventura. Ok. Lo conocí por un hermano de mi papá que crecí con él como si fuera mi hermano, pero él se casó muy chico. Él le encanta la bachata todavía y fue la primera música que yo escuché. Entonces, cuando yo la escuché, yo decía, no manches, está bien chida. Y me empezó a gustar la música. Ya luego experimenté con el rap y todo eso. Y me gustaba la cantada. Entonces, entre todos los amigos de la malandrada que había uno que sabía tocar guitarra Ok. y tocaba las de Sin Bandera. Entonces yo me las empecé a aprender Para cantarlas con él. y ellos tocaban y yo cantaba y le digo, creían en mí porque decían, es que al rato tú pegas, al rato tú te subes a la música y la vas a hacer. Y yo, pues, un chavito que falto de amor, falto de, pues, Aceptación, de necesita. lujos y de todo eso, veía aceptación, veía que apostaban por mí, yo decía, pues, Sí, la voy a pegar. la voy a pegar y aparte, pues, me encariñaba con esas personas, ¿me entiendes? Porque pues me daban afecto en cierta parte, ¿no? Me decían que era como su hermano, eh, apostaban por mí, creían y me veían bien por lo que yo tenía. Y yo decía, pues tengo mi familia aquí, o sea, mis amigos Sí, son mi sí, bro. familia. Y a la edad de 10 años empiezo a fumar.
empiezo a fumar, porque ellos pues también ahí entre todos, ¿no? Entonces me empiezan a dar, y pues yo chavito, Y por hacer se les hacía curioso, que me ponían a fumar y todo eso, y empecé a agarrarla así como que, pues normal, sí, pues que todos fuman, pues son yo la también, familia, pues yo ajá, también. sí, 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 y este, pues en ese transcurso también yo empezaba a conocer, fue como tuve como mi primer encuentro con Dios, porque cuando yo vivía con mi abuelita a la edad de 9 años, empecé a ir a una iglesia que no sé si se puede decir marca, Sí, era la Pared de Sufrir, no paré de sufrir. que en ese tiempo la verdad no estaba tan cateada, debo abogar por ella porque sí era muy buena iglesia. Sí, Ahí fui a la escuelita y empecé a enseñarme historias sobre la Biblia y todo ese rollo. Y empecé a escuchar la música cristiana. La primera canción cristiana que escuché fue La Niña de tus Ojos. ok. Y la primera vez que la escuché, me quebranté y no supe ni por qué. O sea, pues, para mí era una canción normal, pero al escucharla, Pero oye, bro, antes de todo esto, cuando ujú, tú fuiste por primera vez a la iglesia, ajá, tenías que unos 9 años, 9 años 8, 9 años. y andabas en la calle, todavía no. Ya andaba en la calle, Y ya cuando tú andaba en fuiste a la la calle. iglesia, tú te sentías como agüitadón o De triste primero no me o... gustaba porque yo era como que muy retraído y había muchos niños. Entonces, la maestra sí era muy atenta con nosotros en el aspecto de cómo te fue en la semana. Nos empezaba a preguntar a todos. Y yo era muy retraído, a mí no me gustaba ir casi de primero. Ok, Pero luego, había una niña que tocaba el piano allí. Entonces, pues me hice súper amigo de esa niña y ella cantaba, ella tocaba el piano y tú y, cantabas. y yo cantaba, pero ahí lo que había era que sí podían escuchar música del mundo. Entonces, ella le encantaban las de Jesse Joy y tocaba bastante bien el piano. Entonces, ya, ¿Te vuelvo. aprendiste las de Sí, Jesse Joy? sí, me aprendí las de Jesse Joy. Y entonces me empezó a gustar la iglesia también, pero me gustó más la calle. Ok, Entonces, a la edad de 9 años, se podría decir que yo tengo mi primer encuentro en un la poco iglesia. distante con la iglesia. Ok, Eh, y ya prosigo, pasa la edad de 10 años, a la edad de 11 años pruebo por primera vez la marihuana. ok. Igual, o sea, de verlos fumar, ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues Pruébala. fúmale, pruébala. Le doy una fumada, le doy otra, y a la tercera es cuando empiezo a sentirme mal. ¿Cómo te pusiste? Me empecé a sentir muy mareado, muy mareado, muy mareado, todo me daba vuelta. Y de repente, pues yo no sabía ni qué estaba haciendo, o sea, yo me empecé a cuestionar y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Tenía 11 años, o sea, era un niño. A 2 cuadras de la casa de mi abuelita hay un Mersa. Entonces estos me suben a una bici, me llevan al Mersa y ahí me dejan y me pierdo. A 2 cuadras de mi casa. Pasamos todavía por la casa de mi abuelita y yo me pierdo. Yo súper Pues que frustrado. no No, o sea, estabas... no estaba en mis 5 sentidos porque cuando yo probé por primera vez eso, me dio lo que le llaman la famosa nube negra. Ok, O sea, no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, nada, ni cómo llegué ahí. Entonces, una señora me ve que yo estoy medio así y ya me lleva a la casa de mi abuelita. Mi abuelita ni siquiera se percata de esto. Yo me subo a mi cuarto y ya me quedo dormido. Y empiezo a generar como necesidad por eso, ya no tanto por la necesidad que hubiera en mí, sino que pues los amigos lo hacían. Y para ser aceptado por ellos, pues tenía que hacerlo, si no, pues empezaban a ofenderme. Y lo que menos quería era su rechazo porque eran las únicas personas que en como ese tu familia, momento, pues, la que te daba atención, ajá, sí, sí, tiempo. sí. Y dentro de todo este transcurso, mi papá conoce a la persona con la que está ahorita, que le doy muchísimas gracias a Dios por esta persona, porque la verdad, pues yo la veo como mi mamá. En sí, ella, este, mi papá la conoció desde mucho antes, casi desde que se dejó con esta persona que yo le platiqué, enseguida la conoció a ella. Ok. Será como un año después. Ahorita antes de seguir, que me quedé con la duda. Dices que Ujú. pensaste en el suicidio, en la Sí, 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 depresión. sí, sí. ¿Intentaste alguna vez? No, no, no hasta los 12 años. A los 12 años sí lo intenté. Ok, Ujú. Lo que fue el transcurso de los 10, 11, era como un pensamiento, ¿no? Porque la depresión es así. Yo me imagino, pues, va por fases. No es como de que te llega la depresión y ahórcate luego, luego, no. Sino que yo pienso que es como
Sabemos que es un espíritu y sabemos que va Sí. como, yo tengo entendido, o así lo vi yo, que va obrando como por partes, va obrando como por partes. Entonces, a la edad de 10 11 años era como la tristeza y el pensamiento, ¿no? Como de que, pues, ¿qué hago aquí? O, pues, ¿para qué sirvo? O sea, no, nadie me quiere, ¿no? Y no, o sea, no me gusta decirlo así porque es como que, se está condicionando, pero pues es que era lo que yo pensaba en realidad. O sea, nadie me quiere, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo un propósito realmente. No lo pensaba así como tal, ¿verdad? Pues era un niño, pero yo sí decía, pues es que si nadie me quiere, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Si estoy llevando esta vida que estoy llevando, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Este, cuando yo estoy pasando todo este transcurso de conocer las drogas y todo eso, le digo que mi papá ya se había casado con esta persona. ¿O ya se había casado? Ya se había casado porque yo tenía como, híjole, no quiero fallarle en las fechas, pero yo la conocí muy chavito, la verdad. Si no es que, la verdad no recuerdo muy bien las Por fechas. unos 12, 13 años. Sí, no, más chavo. Cuando yo conocí Ah, ya, a mi ya. mamá, o sea, pues, no me gusta decirle madrastra. Pero bueno, sientes que es tu Cuando conocí mamá. a mi mamá Laura, yo estaba muy chavito. Yo estaba muy chavito. Si no es que le falló en las fechas con la otra pareja que estuvo mi papá. Ok. No quiero meterme ya mucho ahí porque nos vamos a hacer bolas. Sí. Pero sí la conocí muy, muy niño. Entonces, cuando yo la veía, que salía con mi papá, yo le decía, Laurita, y Laurita para acá, y Laurita para allá, porque me caía muy bien, y pues yo veía que veía bien a mi papá. Yo decía, pues, qué chido, ¿no? Eh, para este transcurso, ya se casa, le digo, ya se casa mi papá con mi mamá Laura, y, y yo empiezo a seguirle metiendo mucho, mucho Al... a la droga, sí, porque no era como que nomás probaba la marihuana y me quedaba ahí, no, Ah, porque fuiste... fui, o sea, cuando no había para marihuana, resistol, cuando no había para resistol, tiner. Y esto mis papás no lo saben. Y le digo, no me gusta contarlo mucho, la verdad, me apena, me da pena, la Sí, verdad. sí, sí, pero Para es... la edad de 12 Sí, sí años, es... para la edad de ellos, de 12 años ya conocía el alcohol, conocía la marihuana, conocía Con tiner, resistol, resistol, pastillas. pastillas. En la secundaria conocí las pastillas. Y yo ya me sentía bastante mal a los 12 años. Bueno, para esto, estoy hablando en un lapso de un año. Va mi primer intento de suicidio. ¿Por qué? Porque a los 12 años yo tenía un trabajo de vacaciones. Trabajaba en una carnicería y ganaba 50 pesos diarios. En total eran 300 pesos a la semana. 300 pesos que me gastaba en los amigos por su aceptación. Era como de que, hey, píchate la coca, hey, píchate el cincuentón, hey, esto, hey, lo otro. El mismo sábado que me pagaban, el mismo sábado me quedaba sin nada. O de repente, hey, que vamos a la calzada. No, vamos, hey, píchate la pizza. Órale, ahí les va la pizza, la coca, todo. Y todo me lo gastaba en ellos. Ya cuando no traía el domingo, el lunes, hey, píchate esto, no traigo. Entonces ábrete. Órale. Entonces yo decía, híjole, me sentía mal. Necesito ganar Y, más. y en una de esas fue tal mi arranque de que me hicieron sentir tan mal que fue mi primer intento de suicidio. Ok. Yo dormía en un cuarto que tenía literas, Ajá. pero esas literas eran de cemento, eran como planchas de cemento, Sí, sí, las... agarradas a lo que era como la pared, estaba esquinada y tenían un tubo. Entonces, era un tubo, un PTR, así grandotote. Ajá. Había una cuerda, entonces yo dije, no, sabes que ya estuvo, la verdad, y lo colgué, me subí a un banquito así chiquito que había, pero algo. Yo le digo, ya conocía al señor, pero ya a los 11 12 años ya dejamos de ir con mi abuelita. O sea, fue muy efímero el tiempo que yo tuve el encuentro con el señor y pude conocer de él muy poco, pero nunca lo conocí a profundidad. Nunca supe que era como tener contacto con su presencia. Hasta ese momento, yo estoy 100% seguro que fue el señor. Porque ya estando allí con la cuerda así para tirar el banco, algo me dijo que no lo hiciera. Yo escuché su voz, fue la primera vez que yo escuché su voz. Y me dijo, no lo hagas porque ah, hay una familia para ti. Yo sí lo capté y lo siento todavía bastante en mí. Y no lo hago. No tuve el valor para hacerlo. Tiempo después,
van y le dicen a mi mamá Laura y a mi papá, bendito chisme que le dieron, porque yo siento que eso fue un antes y un después ya en mi vida. Este, van y le dicen, ¿y sabes que tu hijo está fumando ahí en la cancha? Está fumando marihuana, se está poniendo bastante mal. Entonces yo para eso, yo había tenido pequeños capítulos en los que vivía ya con mi papá, pero Ok, ya no me llevaba bien con mi mamá Laura. O sea, siempre chocábamos, porque ella es muy chica. sí, Entonces nos veíamos como hermanos, chocábamos mucho. A mí no me gustaba estar en la casa de mi mamá Laura, con mi sí. papá. Y tú estabas en la mera de la Ajá, rebeldía. y cuando yo llegaba a la casa de mi papá y de mi mamá, nada de salir. Y yo estaba acostumbrado a vivir en la calle, ¿sí me entiende? Sí. Yo era de que había chance desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en la calle. Comía en casa de amigos, a veces dormía en casas de amigos. O a veces ni comías, ¿no, Y bro? todo esto no se daba cuenta, o a veces ni comía, a veces ni comía. Todos se iban a sus casas a comer y yo me quedaba en la cancha sentado. Porque yo no quería llegar a la casa de mi abuelita porque mi abuelita me iba a regañar. O incluso había veces que le hablaba a mi papá. Y mi papá regularmente, todo esto que yo estoy contando nunca se dio cuenta. Mi abuelita sí, pero mi abuelita nunca le decía a mi papá. Porque a pesar de todo, mi papá sí fue bastante recto Ajá. en ese aspecto. Entonces ella decía, pues si le digo a su papá, Lo va a pegar. se lo va a joder. Sí. Entonces mi abuelita no era como que le estaba dice a mi papá. Pero de repente cuando así me le salía de los cabales le hablaba y, hey, busca a tu hijo porque no lo hallamos. Y yo acá en Monteolivo, en Acanto, 12, 13 años, perdido ya. Bien chico, bro. Sí, bien, bien chico, la verdad. Un niño, Entonces, pues, un todavía niño, sí, un niño, la entrando a la verdad. adolescencia apenas. Un niño, la verdad, como ver a mi hermano, a Javier. Sí. Entonces yo a su edad no era nada comparado, yo era, la verdad, para mi vergüenza sí, sí andaba muy mal. Entonces, van y le dicen a mi papá y a mi mamá, que yo andaba fumando marihuana. Y a pesar de que no nos llevamos bien con mi mamá, la verdad, o sea, me dice, ¿sabes? Le dice a mi papá, ¿sabes qué? Ve y recoge a ese muchacho y tráelo para acá. Aunque no quiera, lo vamos a tener que amoldar. Para ese entonces todavía no conocíamos de Cristo. No, Apenas. perdón, ya, sí, ya. Yo no, mis papás ya. Tenían, no le voy a mentir, era enero, febrero, marzo, abril, tenían 4 meses. Todo dado a que mi mamá Laura y mi papá empezaron a conocer por mi tío, el pastor Martín, Ok. porque él empezó a ir a la iglesia. Entonces mi papá un día se pone muy mal. Justamente fue un 24 de diciembre. Se cruza, toma, no sé si tomó por accidente, no sé si le dieron algo, no estoy enterado. Se pone muy mal mi papá. Entonces ya se iban a dejar con mi mamá Laura. Entonces dice mi mamá Laura, ¿sabes qué? Tenemos que buscar un lugar donde nos ayuden, si no, Vamos a tronar. ya estuvo. Entonces el pastor Martín les dijo, ¿saben qué? Vayan a la iglesia. Justamente después de 4 meses que ellos estaban yendo a la iglesia, Pásalo. pasa eso, de que le dicen a mi mamá que yo andaba mal, pues. La primera vez que yo vuelvo a ir a la iglesia fue en una campaña de evangelismo un 30 de abril del año que es, creo, 2015, 2016, un Ok. 30 de abril. Fue un festival que hicieron del Día del Niño en una cancha, fue una campaña evangelística y yo empecé a ir. Ahí todavía no tuve mi encuentro con el Señor ni nada, yo empecé a ir nada más. Entonces, me voy a vivir ya con ellos y empiezo, a ir a la iglesia. Dejé de juntarme con esos amigos porque pues ya no me dejaban salir. Sí, No era que yo quería, te sino que obligaron, pues. me obligaron a dejar de juntarme con ellos. Pero, perdón, yo aún iba a la secundaria y en la secundaria lo hacía. Dentro de la secundaria fumaba marihuana y consumía pastillas. Dentro de la secundaria. Entonces, Pero, ¿por qué las consumías? ¿Te hiciste adicto? O sea, ¿te gustaba el me efecto? gustaba el efecto. Me Y- gustaba el efecto, era solamente eso. No era como que lo necesito, lo necesito. Era por caer en onda, como dice la chaviza, Ajá. y por el efecto, por lo que hacía sentir. ¿Qué te Pastillas, hace sentir, bro? bueno, la primera vez que yo tomé pastillas, no, perdón, la última vez que tomé pastillas, la primera vez yo sentí como que un choque de emociones, como si anduviera borracho, Ok. y sin la necesidad de estar tomando alcohol y dentro de la secundaria. Entonces yo decía, pues se siente chido porque andas chido y sin necesidad de que se dé cuenta la escuela, pues.
Entonces la última vez que a mí se me quitó, porque yo dejé las pastillas por mi voluntad, pero la última vez fue porque fui a una fiesta de Halloween y tomé pastillas y tomé alcohol. Entonces me puse tan mal que literal en todo me aluciné y todo eso. Yo no me acuerdo solamente porque me enseñaron videos. Me agarré a golpes con un portón y me ganó. Te gano. Y me ganó. Y me enseñaron el video y me quemaron en toda la secundaria. Dije, ni loco vuelvo a tomar eso. Y no lo volví a tomar. O sea, tomaba alcohol, me la salaba. No sé cómo digan por ahí. Sí, ¿Cómo dicen en Zacatecas dicen, me la pinteaba. Se la pintaba. Yo me la salaba. Acá Ajá. así se dice. Entonces yo me la salaba y nos íbamos a la Presa de la Luz. No sé si conozca la Presa de la Luz. Sí, sí la conozco. Entonces allá, pues, igual. O sea, supuestamente yo me había retirado de los amigos, pero en la secundaria llegué siendo un desastre. Entonces, bendito chisme nuevamente, donde En la secundaria. no, es que fue bien curioso porque mi abuelita todavía me tapaba Órale. de repente. Entonces yo salía 4 clases antes y y yo llegaba con mi abuelita y le decía, hey, hazme paro, dile que yo te voy a ayudar porque ella hacía cubrebocas. Ajá. Habla de mi mamá, dile que te voy a ayudar a ponerle resortes a los cubrebocas y me voy a ir un rato con los amigos. Ahora pues, ahorita le hablo. Y ya yo me iba. Pero esa vez no estaba mi abuelita. Estaba otra persona ahí en la casa de mi abuelita. Y le digo, hey, hágame paro. No, pues tú háblale y le dices que aquí te vas a quedar y pues ya, no pasa nada. Le hablo a mi mamá. Hey, mamá, salí 4 clases antes. Hey, está bien, ya vente para la casa. No le digo, pero ¿sabes qué? Llegué con mi abuelita y tiene mucho trabajo, le voy a ayudar a hacer los cubrebocas. No más rápido, no quiero que estés mucho tiempo así pues afuera de la casa. Órale pues, y le cuelgo. En cuanto me fui, me grita un amigo, hey, saca pues los cigarros. Y yo, cállate la boca. Escucha a esa persona y Y le le regresa la marca. llamada. Esa vez que la neta tu hijo así, esa. No, pues no hubiera querido. Cuando llego yo bien escurridito de la secundaria, de con mi abuelita, perdón. Me dice, mamá, sóplame. Le digo, pues de perdis buenas noches, ¿no? Sóplame. Le soplo. Andabas fumando. No, vuélveme a soplar y le hacía para adentro. No, a mí no me haces tonta. Todavía, pues, se le salían pues las culebrillas de repente, a pesar de que ya íbamos en la iglesia. A mí no me haces tonta. Y enojada más, bro. Ni enojada más. Y era un viernes. Era un viernes y me dice, todavía yo tuve el descaro de sacar mi libreta en la mesa y como si fuera a hacer tarea. Dice, no, 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 ya ni hagas tarea. El lunes no vas a ir. Yo dije, así dice. No, llegó el lunes y yo iba en el turno de la tarde. Entonces yo siempre me bañaba como a las 11 de la mañana. Ya me iba a meter a bañar y, ¿qué vas a hacer? Me voy a meter a bañar. No, corre, vete a buscar trabajo. Me sacó de la secundaria. Y así sin más. Pero lo que ya no sabía es que yo ya tenía 2 semanas de corrido. Ah, ya te había corrido, bro. Ya me habían corrido por pelear. Haga de cuenta que en la secundaria dan siempre 100 puntos y son 50 puntos por pelear. Entonces me tumbaron 50 de trancazo y cada que me agarraban pinteándomela, pues salándomela, eran 10 puntos menos y 10 puntos menos. Y no, pues ya tenía menos 50, yo creo. Luego te agarraste con el portón. Y luego me agarré con el portón. No, hombre, qué vergüenza, ¿sabes? Lo bueno que ya yo creo que ni existe ese Pero video. fíjate que yo lo que veo es que Ujú. te hace falta disciplina. Sí, porque O sea, como... Es que todo niño necesita disciplina, necesita corrección, necesita un papá que le diga, esto está mal, esto está bien, que le prohíban cosas, le pongan límites. Y aunque, pues a lo mejor no te gustaba, pero yo creo que era lo que necesitabas. sí, sí, sí. Disciplina, límites, regaños, que anduvieran atrás de ti. Sí, es que prácticamente sí, siempre que platicamos esto con mis papás, ya tiene mucho que no lo platicamos, pero sí quedamos a la cuenta de eso. Sí, O sea, me gustaba ser rebelde, la verdad. sí. Entonces pasa de que me saca de la secundaria y me empieza a meter por cuestión de ella de lleno a la iglesia. Ok. Entonces, yo tuve un muy, muy buen amigo, hermano en Cristo, que se llama Lalo. Ahorita ya, pues, él ya está alejado de la iglesia, pero espero que pueda volver a los pies de Cristo. Amén. Él empieza a hablarle mucho a mis papás, y empieza a hablarme mucho a mí. Era de que me saludaba y todo eso después del servicio. Entonces, una vez vamos saliendo con mis papás y él estaba en la cabina de sonido porque la cabina de sonido estaba a la salida. Me dice, hey, bro, estoy buscando quién me ayude en el sonido. ¿No te avientas o qué? Y mi mamá, aquí es. ¿Sí? ¿Cuándo te lo mando? Y yo, mi mamá, ¿qué me vas a mandar? No me mandes. Mándame a la secundaria. Mándame a la secundaria mejor. Ya había dejado de estudiar, ya nada más trabajaba. Pero eso fue
todo se prestó así justamente porque eso fue justo una semana después de que yo me había salido de la secundaria. Entonces le dice mamá, ¿sí cuándo te lo mando? No, pues mándenmelo mañana. Eso que me dijo fue el lunes, perdón, el domingo, el servicio del domingo. Y para el lunes había ensayo de alabanza. Entonces el lunes me enseñan a moverle al sonido, agudos, graves, bajos, todo eso, pues. Me enseñan a moverle y me empieza a gustar a mí, me empieza a gustar. Y bueno, pues ya era lunes, era ensayo. Martes era hombres de valor y me mandaba también hombres de valor, porque como seguía yendo el pastor ahí, a ese ministerio Alcance Victoria, pues me llevaba el pastor. Órale, súbete a la camioneta, vámonos a hombres de valor. El miércoles era estudio bíblico y oración. El jueves no había nada, el jueves descansábamos. Y el viernes había servicio, el sábado era jóvenes y ensayo de alabanza, y el domingo era servicio. O sea que toda la semana la tenía ocupada, no había pretexto Sí. para fugarme un poco o así. Y yo le empiezo a agarrar el gusto, la verdad, yo le empiezo a agarrar el gusto. A moverle, a checar sonido, a hacer todo eso. Y llega el dichoso día del encuentro con el Señor. Okay. Recuerdo muy bien, no recuerdo la prédica, pero recuerdo muy bien la administración. Hicieron llamado al altar y yo no pasé de primero. Pero el pastor empezó a orar y empezó a decir, que todo vacío del corazón empezaba a ser lleno. Para esto yo ya tenía 13 años. Todo el vacío del corazón empezaba a ser lleno. Todo aquello que no te había, todo aquello que te había hecho falta, el Señor lo empezaba a llenar. Y Él empezó a ministrar. Y Él dijo una palabra, una escritura que la verdad no me la he aprendido porque soy bastante burro para aprenderme las cosas. Pero recuerdo muy bien cómo dice esa escritura. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso el Señor te va a recoger. Sí, amén. Entonces, este pastor dice esa palabra y es como que, pum, entra en mi corazón. Y lo recuerdo yo y digo, mi madre me dejó, mi padre en su tiempo también me dejó. Después de 12 años empezó a hacerse cargo de mí, pero me dejó al final de cuentas. Yo creo que eso es para mí. Entonces yo dije, yo ya sé qué es lo que tú puedes hacer porque yo ya lo había escuchado, ya había estado en prédicas, ya había sabido. Y yo en mi mente yo le dije, yo sé lo que tú puedes hacer, pero yo quiero ver que tú lo hagas conmigo. Entonces yo paso a ese llamado al altar y me quebranto. Empiezan a orar por mí, me quebranto. Tengo mi primer encuentro con Dios, donde literalmente yo siento como Él, cuando yo estaba postrado, me pone una mano encima y me vuelve a repetir eso. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso, yo te voy a recoger. Y entonces yo no sabía realmente qué era lo que quería el Señor conmigo, porque en ese momento, yo le digo, me gustaba, la cantaba bastante. Yo tenía el anhelo de cantar, pero en ese ministerio no, eran muy, sí, eran muy especiales para todo eso. Entonces a mí nunca me dieron la oportunidad de cantar, pero mi anhelo era cantar, Entonces, le empiezo a echar ganas, le empiezo a echar los kilos porque me enamoré del Señor literalmente. Eh, Me enamoré completamente, lo que se dice el primer amor. Donde llega en mi vida algo que también marcó bastante mi vida para bien, un retiro de jóvenes de 3 días en Querétaro, en 2017. Fue 7, 8 y 9 de diciembre del 2017 cuando yo voy a ese retiro y donde el Señor hace algo bien maravilloso en mí. Ahora sí que la más mínima cosa que yo había tenido de dificultad para acercarme a Él, todo se esfumó. Y yo me entregué completamente al Señor, ahora sí como quien dice de lleno. Y estaba yo creo que en mi mejor momento en ese tiempo porque yo ya era sublíder de jóvenes a mis 13 años. Y era sublíder de jóvenes, era como colíder, algo así se podría decir. Había un lugar muy especial en esa iglesia que solamente los más top, se podría decir, usaban, que era, los servicios empezaban a las 11 de la mañana. Pero una hora antes teníamos que estar orando todo el liderazgo, todos los servidores y todo eso. Y entonces, en una hora, subía cierta gente a orar ahí al frente. Y eso era como un lugar de privilegio, como que, no, pues, un alto mando, se podría decir así.
Y cuando yo llego al día siguiente, porque llegamos un sábado del retiro, al día siguiente me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a subir a orar, vas a orar 10 minutos. Y yo me sentí como de que, wow, qué privilegio, la verdad. Este, Subo a orar, lo hago con todo mi corazón. El Señor se manifiesta bastante bien ese día antes del servicio. Y cuando empieza la alabanza me dicen, prepárate porque vas a dar tu testimonio de qué fue lo que tú viviste en el retiro de invierno. Entonces yo digo, es mi primera vez enfrente de tanta gente. Me trabé muchísimo, 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 pero todo fue para la gloria de Dios y empecé a echarle los kilos, empecé a echarle los kilos, perdón. Este, pero no hubiera querido, duré muy poquito. Ok. ¿Por qué? Porque ahí entro ya lo siguiente, había una chava que me gustaba. Ok. Y fue como que mi error, fijarme en esa chava porque ¿Era de la iglesia? era de la iglesia, era de la iglesia. Ella también tenía un testimonio bastante fuerte, no tenía tampoco a su mamá, no tenía tampoco a su mamá. Ellos habían venido de México para acá, a Zamora. Su papá estaba en la casa de rehabilitación y pues ella prácticamente estaba a cargo del pastor. El pastor estaba a cargo de ella, pues, Ok. como su hija y de sus hermanas, porque tenía todas sus hermanas. Entonces, híjole, no hubiera querido. Yo desde que llegué a la iglesia, esa chava me había gustado, pero pues era como que, pues no. Ujú. Entonces, cuando entra 2018, en enero, hubo un evento de 3 días en la iglesia. Yo falté 3 días a mi trabajo para estar todo el día en la iglesia, literal desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero a mí mi pasión de verdad era la iglesia, o sea, si yo todo el día pudiera estar en la iglesia, yo lo hubiera estado. De verdad se volvió mucho mi pasión. En ese tiempo mis papás dejaron de ir. Ok, y tú seguías firme. Yo seguía firme, yo seguía firme. Incluso hubo mucho tiempo donde mi mamá me recordaba y me decía, tú eres el sacerdote de esta casa. Tú eres quien va a levantar esta familia. Tú eres y tú eres y tú eres. Entonces yo me lo tomé muy en serio. Y yo cada oración pedía mucho por mi mamá, por mi papá, para que volvieran a la iglesia. O había habido unos desacuerdos con el pastor, el liderazgo de mis papás. Y el pastor Martín, que es ahora nuestro pastor, ya se había salido de la iglesia, ya había Empezado una obra. empezado su obra acá aparte. Pero yo estaba súper metido en la iglesia. Pum, 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 pum. Bien, bien de lleno. Entonces llega esta chava, no la voy a culpar a ella, ¿no? Porque pues, los planes de ella son perfectos. Dios sabe por qué hace todo. Sí, amén. Llega esta chava, yo me enamoro bastante de ella. Bastante de ella. Sí, pues chico, bro. O sea, Chiquísimo, ya estás tenía chico. 14 años allí. Ya tenía 14 años. Entonces, empezamos a mandarnos cartitas. Empezamos a mandarnos cartitas. Pero ella tenía súper prohibido porque ya habían empezado la casa de rehabilitación de mujeres. Entonces Ok. ella era consejera, a sus 14 años también ella era consejera del Centro de Rehabilitación de Mujeres. Sí tenía un mando pues, más o menos. Dios Y lo pues yo usaba, también, pues, ahí. Dios lo usaba, la verdad. Entonces, tenía prohibidísimo hablar con cualquier otra persona en la iglesia, menos con un hombre. Entonces, cuando yo empiezo a andar con ella, empezamos así bajita la chancla, que la cartita, que esto, que el otro, donde el pastor nos cacha y donde me dice, ¿sabes qué? La verdad, no están en edad para que anden, no están en edad para que Sí. anden. Entonces me disciplina. Cuando estaba en mi mejor momento, me disciplina por causa de ella. Bueno, por causa de los dos. No Causa le de voy a dos. echar la culpa nomás a ella. Por causa de los dos, me disciplina y yo en mi berrinche me voy de la iglesia. Sí. Me voy de la iglesia. Para esto, mis papás ya empezaban a congregarse con mi tío Martín. Yo me voy de la iglesia y yo seguía andando con ella. Ya por azares de destino, una y otra cosa, pues ya, me dejé de ella. Pero me dolió cañón. Bueno, yo creo que esto sí vale resaltarlo un poquito ya. Yo creo que ya nos pasamos de la hora, pero quiero hacer un poquito un Sí, sí, sí. paréntesis allí. Porque yo estaba tan, tan, tan engranado con ella que yo quería casarme a la edad de 15 años. O sea, era un niño. ¿Qué iba a ser yo? Entonces, mi pienso era, mi mamá por quitarme esa espinita de querer casarme y estar con ella, se inventa el pretexto de que, "Hey, ¿sabes qué? Van a abrir un curso de barbería y mira qué bien chido que cortan el pelo y que hay muchos chavitos como tú y que te vas a meter a la onda porque pues estaba recién Estaba pegando. pegando la barbería". Entonces le digo, sí, y yo hablo con el director de la academia, me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer paro de de meterte a estudiar, pero lo que tú vas a hacer es que cuando tú acabes de estudiar, si tú entras en los mejores tres
porque al final del curso de barbería hacen una batalla, el primero, segundo y tercer lugar. Dice, si al final quedas en uno de esos 3 lugares, tú me vas a trabajar a mí, tú vas a tener tu sueldo base en mi barbería y aparte yo te voy a dar comisión. Yo dije, yes, ya la hice. Buen trabajo. Buen trabajo. Dije, ya, y yo la craneé súper bien, porque a pesar de que mi mamá me quería alejar de ella, yo me la craneé súper bien. Dije, ya sé qué es lo que voy a hacer. Me voy a ir, le voy a echar todos los kilos al estudio, voy a quedar en el en los primeros 3 lugares, me voy a ir a trabajar con él y ya que tengo un sueldo mejor, me la voy a robar. En mi ignorancia, pues. Entonces, la única chance que yo tenía de verla a ella era los sábados, porque todos los demás días eran servicio, era servicio. Y ella estaba ocupada y ya no iba a la iglesia. Entonces, como todos los demás días era servicio, ella estaba ocupada y yo no la podía ver y yo iba a su casa los sábados. Ok. Este, pero da la casualidad de que el curso era los sábados, la clase era los sábados. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Dame chance, no te voy a poder ver por un tiempo. Dame chance. No voy a poder estarte frecuentando tanto, pero es por nuestro bien. Ella me dice que supuestamente sí me va a apoyar y todo eso, pero pues al final me terminó engañando con mi mejor amigo. Okay. Entonces, pues, chicos, pues eran. chicos. Eso me mete en una depresión, hermano, que ahí sí ya conocí lo que era la verdadera depresión. 3 meses, no me bañaba, no comía, me la pasaba encerrado en mi cuarto. Mis papás para esto, cabe resaltar que mi mamá estudiaba belleza y mi papá todo el día se la pasaba en la casa. Entonces, cuando yo llegaba del trabajo, todo el día solo en la casa, y mi cuarto en ese tiempo tenía un ventanal, que era la misma puerta, lo tapé con cobijas, que no entrara nada de luz. Perdón, ahí conocí, no me bañé por 3 meses, o sea, literal así, nomás me cambiaba y así. No salía, no me cortaba el pelo. Para ese entonces ya tenía poquita barba y me la dejaba así, grandotota. Y mi papá ya tenía miedo de que yo fuera a hacer otra cosa porque mi papá me veía y me decía, es que te ves muy mal. No quiero que te vaya a agarrar una depresión, pero la depresión ya la tenía yo. Escuchaba música muy fea que incitaba a suicidio. Yo nunca llegué a cortarme como tal, pero agarraba una liga y me pegaba. Me pegaba mucho. Y llegó a hinchárseme mucho la mano porque me pegaba con la liga y tenía, siempre ligas tenía. Y yo caí como a eso. Yo no sabía lo que era la ansiedad. O sea, yo no sabía que me daba ansiedad hasta que hace poquito supe los síntomas, pero también tenía eso que, no podía respirar de repente, quería correr, quería gritar, me sentía mareado, de repente me quería desmayar y era también eso, nomás que yo no lo sabía. Yo pensé que era parte como de pues, todo lo que estaba pasando. Fueron 3 meses así. Ya llega el punto donde yo ya quería ahora sí acabar con mi vida, pero yo no lo iba a hacer colgándome. Yo decía, yo no me voy a colgar. Mi casa es de 3 pisos. Bueno, la casa de mis papás. Me subí al último piso, agarro mi celular y le marco a esta persona con la que ya había tenido pues mi romance supuestamente. No me contesta, entonces digo, ¿sabes qué? Ya estuvo. Me senté en la mera orillita de la barda, vi hacia abajo, quise agarrar valor y cuando de verdad ya estuve así para aventarme, suena el celular. Y yo pensando que era ella, contesto y era el pastor Martín. Órale. Gloria a Dios por la vida del pastor Martín. Amén. Era un martes. Mis papás ya estaban en la iglesia. Era antes de que empezara el servicio y iba a empezar. Me marca y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, ¿por qué? Vente para la iglesia, pero vente ya. No sé si le haya hablado el Señor, si le haya dicho algo. Nunca me dijo. Nomás me habló, me dijo, vente a la iglesia, pero ya. ¿Sabes? Fui a la iglesia, me reconcilié con el Señor Gloria a Dios. y desde ahí para acá, pues aquí seguimos en el camino del Señor. Amén. Oye, Ángel, tu ministerio, ¿cuándo lo iniciaste pues ya formalmente, ya a cantar? Que dijiste, yo quiero cantar, yo quiero alabar al Señor, yo quiero adorar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy curioso porque comentándole que en el ministerio que yo estaba antes, pues en la iglesia que yo estaba antes, nunca me habían dado la oportunidad, pero como mi tío Martín iba empezando la obra, no había quien cantara. O sea, era Brian que estaba tocando el piano y era Yaved el que se estaba enseñando, no, Chuy, perdón, Chuy y Yaved los que se estaban enseñando a tocar la batería.
Pero para ese entonces habían unos chavos que le ayudaban al pastor Martín, a Miguel Llobet. Entonces, me dice el pastor, a ver, canta en una de esas que yo estaba así en su casa, porque primero los servicios eran en su casa. Y empiezo a cantar y me dice, oye, cantas re bien. Y yo me quedé así como que me da ¿A pena. poco sí? ¿A poco sí? Y entonces yo seguía yendo para eso en la otra iglesia, todavía no me salía, todavía no me salía. Entonces él me invita a un servicio a cantar y yo le digo, ¿sabe qué, pastor? Sí le voy a ayudar, pero no transmite en vivo, porque él siempre desde que empezó, si usted se ha fijado los recuerdos que él sube, Son transmisiones en vivo. transmisiones en vivo. Y Sí. yo le dije, ¿sabe qué? No transmite en vivo, por favor. Porque si me ve mi pastor, ahora sí así me va. A regañar. Una regañadiza. Entonces, no transmitió en vivo. Cuando pasa esto, ya después yo quiero así me salgo, empiezo a ir a la iglesia y empiezo a meterme en la alabanza porque no había nadie quien cantara. Entonces, pues, ya empiezo yo a meterme a la alabanza. Me empieza a gustar, me empiezo a apasionar bastante. Pero hubo un momento de una caída, que ese sí, también tengo que mencionarlo, donde yo una vez, alegando con otro integrante del grupo de alabanza, se me ocurre a mí en mi reverenda boca salir en la frase que yo dije, el decir, sin mí la alabanza no es lo mismo. Wow. No hubiera querido, hermano. ¿Sabe cuánto tiempo estuve en disciplina? 2 años en disciplina. Por esas palabras. Por esas palabras. Y el pastor ni siquiera se dio cuenta. Las causas por las que el pastor me disciplinó fueron otras. Ok. Pero yo sé de antemano que fue por esas palabras que mi boca dijo. Entonces, me dolió en mi corazón bastante porque, pues para mí el cantar es el servirle a Dios, el adorar a Dios es como que es parte de mí ya. ¿Sí me entiende? Ahora, Ángel, de todo lo que pasaste, ¿hubo algo que te costó trabajo superar o perdonar? No, en un momento de tu etapa, de tu niñez, de tu adolescencia, no guardaste rencor hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia alguien o Este, realmente no. sí hubo un tiempo donde yo empecé a tomarle rencor a mi papá, pero fíjese que eso estábamos comentando con mi esposa. Justamente, ¿por qué? Porque no soy muy dado yo al rencor. Ok, A mucha gente le cuesta trabajo entender esto. Y yo sé que hay gente así que no es muy dada al rencor. Hubo un momento en el que mi mamá, con mi mamá verdadera, prácticamente quiso venir a visitarme y sí me pegó duro, pero no en el aspecto de que, va a venir y la odio, no, sino que no sabía cómo iba a reaccionar yo. Ese tiempo me llegó tal ansiedad, hermano, que, mire, aquí tengo todavía las consecuencias. ok. Se me caía el puño, perdón, el pelo a puños. Y mi mamá Laura lo vio y vio que mal me puse porque no era de que, no quiero que venga, la odio, no, sino que yo no sabía ¿Cómo qué ibas a reacción. Sí, o sea, después de 18 años me viene a buscar y yo no sabía qué era lo que iba a reaccionar, qué es lo que iba a hacer, o sea, no sabía realmente. Eh, lo que yo podría decir que lo que más me costó trabajo superar fue esta parte de la persona que me trató mal cuando vivía con mi papá, porque no hace mucho, le voy a ser sincero, no hace mucho me enseñaron una foto de ella actualmente y sentí como me algo en el hirvió, estómago? así como que no me hubieras enseñado esa foto. Ok, Estoy hablándole de hace un año sí, sí, sí. y yo le digo, no me hubieras enseñado esa foto. Otra persona que es su familiar me dice, mira, ¿te acuerdas de ella? Y yo, "Mm, no me la enseñes, no me la enseñes. Ya se me había olvidado su cara y la vi. Me costó Sí. trabajo, la verdad. Este, entre otras cosas, Oye, Ángel, y sí, ahorita que lo mencionaste, ¿sí volviste a ver a tu mamá sanguínea? O sea, ¿sí vino no, o no se no dio? vino, pero mantuve conversaciones con ella, incluso desde más chico, como desde los 14 años o 15 años. Ella me mandó un mensaje pidiéndome disculpas y todo, y yo la disculpé, y como le digo, yo no le guardé ningún rencor ni nada en absoluto, y créame que traté de ponerme en su posición, el decir, pues era una niña, no 15 años, ¿qué voy a hacer con un hijo Y y bien pues latoso, todo sí. eso? Sí, bien latoso, yo me voy a querer Ok, siempre latoso, no, no es cierto, pero sí,
Yo creo que esa fue la parte más, Más complicada, más pues. complicada. Aparte de la depresión Eso, y... aparte de la depresión, eso y que agarrar la confianza con mi papá. Porque todavía cuando yo vivía allá con mi papá, no eran mucho de pedirle dinero, no era mucho de remármele, pero de un tiempo para acá me hice bien, bien pegado a él. E incluso ahorita todavía me le cuelgo del pescuezo y todo. Y Sí, fue recuperar como, el sí, sí, tiempo. sí, sí. Yo la verdad quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá Laura. La verdad, estoy tan agradecido con Dios porque Dios, a pesar de que siempre chocábamos, Dios restauró Esa relación, esa pues. relación. Y fíjese que en un momento una vez no recuerdo en qué estuvo que estaban orando por nosotros como familia y llega un pensamiento a mí con la voz del Señor y me dice, aquí está lo que querías. Sí. Y llegó un momento donde yo pude ver antes de casarme, le doy gracias a Dios de eso, yo pude ver a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos juntos y decir, esto es lo que yo quería. Amén. Sí, fíjate que eso te iba a comentar, que Dios cumplió su promesa, pues, Sí. de cuando pensaste en quitarte la vida, y el Señor te dijo, no, tengo una familia para ti, y Ujú. yo pues, recuerdo cuando te conocí, pues yo tengo de conocerte 3 años, 2 años, y yo veía ese anhelo en ti, de que tu familia Sí, todo el tiempo. estuvieran bien y todo, y yo he visto que están bien, ¿va? Y para mí es un gusto ver eso, porque pues lo que Dios quiere familias fuertes, restauradas, firmes, que les sirvan, porque son ejemplo para otras familias y se reproduce ese modelo. Cuando tú tengas tu familia, ese mismo modelo se tiene que reproducir y los hijos Ujú. de tus hijos. Y ahí me consta que sí, 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 sí tenías claro, ese Dios. anhelo y que Dios cumplió su promesa. Sí, 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 sí. Ahora, continuando, Ángel, dentro de tu ministerio, de tu caminar, Ángel, este, algún momento que recuerdes que te haya marcado, que digas, esta palabra que me dieron, o No, sí. algo que recuerdes que te marcó, y que hasta el momento guardas en tu corazón, o alguna experiencia con el Espíritu Santo, o Sí, algo sí, que... sí. Bueno, han sido bastantes, le voy a comentar. Una de las primeras que yo me acuerdo fue una vez que yo escuchando una canción ni siquiera era adoración, era como rap. Ajá, Era una canción de Jay Khalil, me recuerdo muy bien. Yo estaba muy mal, la verdad, y yo le pregunté al Señor qué quería de mí, y el Señor me llegó y me abrazó muy bonito. Pero una de las que más así, más voy a atesorar, era que yo le comentaba que yo duré 2 años en disciplina. sí, Entonces, cuando pasan esos 2 años, empieza la pandemia ok, y yo me enfermo de COVID, muy mal, muy mal. Entonces, el pastor en el propósito de ir a orar por mí a mi casa, a mi cuarto, terminó sacando todo el demonio que yo tenía dentro del cuarto, porque yo tenía botellas, a pesar de todo, o sea, dentro de lo que estuve en la disciplina, yo tenía botellas de cerveza, como que recaíste, pues, recaí, o sea, dentro de esos 2 años, era como de esas veces que, pues fallas, pero quedito, ¿no? ajá, Y te quitas, y luego haces y te quitas. Y sacó todo eso de mi cuarto, lo dejó. Mi cuarto era un desastre. Y bien dicen que tu entorno refleja lo que tú tienes dentro de ti. sí, Y mi cuarto era un desastre, entonces llegó el pastor y limpió todo mi cuarto. Y fue como fui componiéndome un poquito más del COVID. Duré un mes en cama, duré un mes, perdón, nebulizándome. Y recuerdo bien esto, fue de las últimas veces que ya estaba dentro de la enfermedad. Se me había acabado el líquido de nebulizar. Y esa vez mis papás no estaban, se habían ido a Tangancícuaro con toda la familia. Me querían llevar, pero pues yo todavía me sentía muy mal. Entonces esa vez ya no tenía líquido para el nebulizador y literal me estaba ahogando. Entonces yo lo único que recuerdo fue que me desmayé y el día siguiente desperté bien en mi cama. Sí, y yo digo que la verdad eso era para que, ahí sí, terminaras o sea, porque yo sí me sentí muy mal, no podía respirar, no podía, y siempre que no podía respirar, pues usaba el el nebulizador, nebulizador. Y ya después pasa el tiempo, me voy recuperando y algo que siempre se me va a quedar atosorado en mi corazón es como la forma en la que el Señor me devolvió mi ministerio. Porque todavía yo tenía COVID, o sea, todavía no me recuperaba al 100, todavía me agitaba. De hecho, desde que me dio COVID para acá, mi voz ya no quedó igual.
Si usted se fija, yo hablo medio ronco y así, Sí. todo eso. Yo ya no quedé igual desde el COVID. Entonces, esa vez yo fui a la iglesia, fue un martes, y esa vez fue el pastor Mario. Pastor Mario cantó la alabanza, ministró la alabanza, predicó y hubo ministración final después de la prédica. Entonces, como el pastor Mario estaba cantando y estaba ministrando, estaban cantando y está cayendo. Y yo recuerdo bien que el pastor Mario deja el micrófono y se baja a orar por las personas. Entonces, cuando yo veo eso, digo, Señor, ¿tú sabes cuánto es mi anhelo en mi corazón de volver a cantarte de arriba? Tú sabes cuánto es mi anhelo. Tú sabes cuánto yo he ya batallado para volver a estar en tu presencia y poder volver a ministrar a tu pueblo. Y tú sabes en la anhelo de mi corazón, y si es tu voluntad, para mí sería un regalo yo poder subir a cantar en este momento. Entonces, yo estaba así orando, diciéndole eso al Señor, me toca en la espalda, volteo y es el pastor Martín y me dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que tu tiempo ha llegado. Sube y toma ese micrófono. Gloria a Recupera Dios. tu ministerio. Yo caí, antes de subirme, caí quebrantadísimo. Con mi voz todavía fónica, canté Está cayendo. Y fue como, ese momento siempre, siempre, siempre lo voy a llevar en mi corazón. Como después de todo lo que le fallé al Señor, después de todo lo malo que hice, después de que ni siquiera mi papá ni mi mamá creyeran ya en mí, ya no daban, ya no apostaban por mí, ya su última opción era realmente agarrar un vuelo de avión y mandarme con mi mamá verdadera a Tijuana. Entonces, después de que nadie creyó en mí, el Señor siguió creyendo en mí. Amén. Y el Señor me volvió a restaurar, ahora sí como dice, volvió a restaurar las células de este que había muerto y me volvió a levantar para su gloria. Y ahora sí, desde ahí hasta acá Ya nada para ya atrás. no hemos tocado banca. Gloria a Ya Dios. van prácticamente que serán, yo creo que 5 años ya. Gloria a Dios. Y pues ya seguimos en la obra, creciendo con el pastor Martín, todas las obras que tiene. Y donde llego a la parte que yo creo que es la más importante ahorita en mi vida, Amén. ya estando en la casa grande, en la matriz, donde vino el profeta, no, perdón, sí, ¿Ajimel? sí fue a Jimel, ¿Profeta Jimel? no recuerdo muy bien. Bueno, yo tenía mucho el anhelo en mi corazón de ya poder conseguir a una persona para yo estar con ella y formar la familia que yo tanto anhelaba también. Entonces, yo quisiera contar todo el testimonio que tengo con mi esposa, pero eso da para otro capítulo, la Vamos a hacer verdad. parte 2 Vamos a hacer entonces. parte 2. Este, pero llega la persona más importante que ahorita tengo en la vida, que es mi amada esposa, Amén. eh, ¿Cómo se llama? Yesenia Ortega. Ah, Dios la bendiga. Dios la bendiga, la amo, esa mujer que sirvió de mucha bendición para mi vida. Fue ahora sí que la promesa hecha realidad del Señor, y donde pues a nosotros nos dan la profecía de que íbamos a tener un bebé. Esa profecía la dio el hermano Carlos Silva. Carlos Silva. Ok. Carlos Silva profetizó ese bebé que ya viene en camino. Y sí, acertó. El Señor le habló bastante bien. Y ahorita mi bebé ya viene en camino. Después vino el profeta Jimel Aburto. Él nos dio la profecía también y que creemos en el Señor que se va a cumplir. Nosotros estamos orando mucho por una casita para nosotros. Amén. Yo no quería, la verdad, si les soy sincero, yo no quería un pastorado, pero él me confirmó el pastorado también, Amén. el pastorado en jóvenes, y que nada, tenemos un sueño muy, muy, muy bonito con mi esposa, que es visitar Guatemala. Y Amén. también el Señor nos lo confirmó, que para su gloria nos va a llevar ahí, pero pues ahora sí que todo es con calma. Sí, amén. Y el Señor ha estado haciendo grandes cosas, la verdad, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mi hijo que ya viene en camino, que yo sé que viene con una promesa bastante grande. Amén. Elías se va a llamar mi hijo. Gloria a Dios. Y pues Que los todo, regalos, que que manden los regalos, regalos. por favor. Por favor, amigo. Ya casi nace el mes que entra. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir, hermano? La verdad,
El Señor se ha mostrado bastante fiel en mi vida, a pesar de todas esas caídas que tuve, a pesar de toda la rebeldía que había en mi corazón. Eh, Decidí usar Sí, amén. este siervo que Sí, sí, no hace hermano. más que obedecer. Amén. Y fíjate que, pues yo te he conocido en este tiempo en la iglesia, y yo he visto, pues, yo he visto tu caminar y tu entrega y tu amor al Señor. O sea, yo sé que lo amas con todo tu corazón. He visto, a lo mejor no te has dado cuenta, pero he visto cuando has estado mal y aún sigues ahí, cuando has estado bien. Y, y yo he visto que el Espíritu Santo, este, eh, te usa grandemente, grandemente, este, y pues eres de gran bendición, Ángel, eres de gran bendición Gloria a para la Dios. iglesia, eres una persona que ama la presencia del Espíritu Santo y que a través de ese amor tú puedes, generar una atmósfera para que puedan entrar a los hermanos de la iglesia a esa atmósfera con el Amén, Espíritu gloria a Santo. Y ahí Dios. me consta, pues yo lo he visto Ujú. y es una bendición tenerte y dejarte usar por el Espíritu Santo, dejarte usar por Él, ¿verdad, Señor? Como tú decías, a lo mejor yo no quiero un pastorado, pero y a veces nos complica, nos hace difícil, pero cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, aunque sea bien complicado, Él mueve las cosas de la Sí, 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 manera sí. menos inexplicable. Y bueno, para terminar, Ángel, me gustaría que cantaras una alabanza, Aleluya, gloria a una Dios. alabanza, para que te escuche la gente, escuche cómo cantas. Y terminamos con una alabanza así a capela, A capela. Santo la que Dios. tú quieras cantar. Híjole, no venía preparado para eso, la verdad. Un pedacito, Un pedacito. algo que quieras cantar y mientras piensas, pues mientras piensas aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude a compartir, a darle like, a ver los testimonios, a orar por esta actividad que estamos haciendo. Esta actividad básicamente es compartir el Evangelio a través de los testimonios de los hermanos. A veces es una forma en la que la gente cree, viendo las situaciones de otros hermanos, y ven su testimonio y dicen, yo estaba así igual. Sí, 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 claro. Y si Dios lo cambió a él, Dios me puede cambiar también Amén. a mí. Entonces, ayúdanos a compartir, a que esto llegue a las personas adecuadas. Todo es para honra y gloria de Dios. ¿Listo? Amén. Listo. Ah, Esta no tiene mucho que me la acabo de aprender, pero la verdad es ahorita una de mis alabanzas favoritas. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantan ángeles, santo, canta la creación, santo y exaltado Dios, santo, santo por siempre. Ahí está. amén. Se me salió un gallito ahí por los nervios, pero Hermano, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, no, hermano. gracias a usted Yo que creo me dio el que espacio. va a estar pendiente la parte La 2. parte 2 tiene que haber Sí, parte 2 amén. porque está muy Y pues un interesante. mensaje que le quieras dar final a la gente que nos escucha, Ángel. Pues nada, si ustedes no conocen nada o conocen poco del Evangelio de verdad, como decía mi hermano, el propósito de todo esto es que usted pueda identificarse con los testimonios que pasan aquí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o ya es que el Señor le quiere hablar realmente. Amén. Pero nada, si usted no conoce nada o conoce poco del Señor, acérquese más, acérquese a la presencia del Señor, porque recuerde que solamente en Él hay plenitud de gozo. Dios le Amén. bendiga. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.